Lo que comienza como una parada rutinaria en una gasolinera rápidamente se convierte en algo mucho más peligroso cuando las tensiones se encienden, las vidas cambian para siempre. Quédate hasta el final para descubrir el impacto y los giros de esta poderosa historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho? Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, se sentó tranquilamente en la parte trasera de su limusina mientras recorría las calles suburbanas. El día estaba tranquilo, y el zumbido familiar del motor era un telón de fondo relajante para sus pensamientos. Su conductor, un profesional experimentado, estaba concentrado en el camino que tenía por delante. Después de un rato la limusina disminuyó la velocidad y se detuvo en una gasolinera para repostar. El conductor salió y comenzó la rutina de llenar el tanque, dejando a Obama un momento de paz. El expresidente decidió salir a tomar un poco de aire fresco, estiró las piernas y se paró a un lado contemplando los alrededores. La estación era sencilla, con unos pocos autos dispersos y el leve olor a gasolina flotando en el aire. De repente, la tranquilidad fue interrumpida por el inconfundible rugido de los motores de las motocicletas. Un grupo de motociclistas se detuvo en la estación, su presencia exigiendo atención inmediata. Sus chaquetas de cuero llevaban logotipos agresivos y su fuerte parloteo y risas llenaban el aire. Al principio, parecían estar en sus propios asuntos, estacionando sus motocicletas y caminando hacia la tienda de conveniencia, pero pronto uno de ellos vio a Obama. Su expresión cambió y empujó a los demás. Los motociclistas rápidamente se juntaron, sus ojos fijos en el expresidente. Sus voces se hicieron más fuertes y en unos momentos se acercaron a él. Miren, ¿quién es uno de ellos? Burló, su tono goteando burla el gran Barack Obama. Los otros rieron, su diversión resonando en la estación. Obama se giró para mirarlo, su postura tranquila pero firme. ¿Qué pasa, señor presidente? Otro motociclista se burló. Se perdieron en su camino alguna elegante recaudación de fondos. Obama permaneció en silencio, sus ojos encontrándose con los de ellos sin vacilar. Su actitud tranquila pareció irritarlos aún más. Dime, el primer motociclista continuó acercándose, ¿cómo se siente saber que nunca debiste haber sido presidente? En primer lugar, un hombre negro dirigiendo este país. ¡Qué broma! Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de malicia. Obama, sin embargo, no se inmutó. Su voz era firme cuando finalmente habló. En este país dijo que todos tienen derecho a aspirar al liderazgo, sin importar el color de su piel. Eso es lo que Estados Unidos representa. Sus palabras fueron recibidas con risas burlonas. Un motociclista se cruzó de brazos sonriendo con sorna. Ahórrenos el discurso, eres solo otro error en la historia. A pesar de sus insultos, la expresión de Obama permaneció serena, su confianza inquebrantable solo alimentó su frustración. Después de unas cuantas burlas más, los motociclistas parecieron aburrirse de su falta de reacción. Con un coro de risas y burlas, regresaron a sus motocicletas. Disfrute su día, señor presidente. Uno de ellos gritó por encima del hombro, las palabras mezcladas con sarcasmo. El grupo apagó sus motores dejando un ruido ensordecedor a su paso. Obama los vio irse, sus pensamientos pesados, pero su resolución intacta. Regresó a la limusina justo cuando el conductor terminó de repostar. Sin mencionar el incidente, volvió a entrar y el viaje continuó. Mientras el auto rodaba por la carretera, no pudo evitar reflexionar sobre el encuentro. El odio y el prejuicio que había enfrentado no eran nuevos para él, pero el descaro de los motociclistas dejó un sabor amargo sin que Obama lo supiera. Este fue solo el comienzo de la terrible experiencia que lo esperaba. La tensión del encuentro flotaba en el aire mientras la limusina avanzaba con paso firme, el expresidente sumido en sus pensamientos. La limusina se deslizaba por la carretera. El zumbido del motor era un acompañamiento constante a los pensamientos que se arremolinaban en la mente de Barack Obama. El encuentro en la gasolinera se repetía en su cabeza, cada palabra y burla de los motociclistas, agudizando su conciencia de las divisiones en curso en el país. Miró por la ventana tintada observando los paisajes borrosos que pasaban, pero su mente estaba en otra parte. El silencio dentro del auto solo lo rompía la actualización ocasional del conductor, que mencionaba un aumento en el tráfico más adelante. Obama se reclinó en su asiento, su rostro tranquilo, pero introspectivo. Sus años en política le había enseñado a esperar resistencia e incluso odio, pero el descaro de los motociclistas permaneció en sus pensamientos. Era un recordatorio de la fragilidad del progreso y de lo rápido que el prejuicio podía levantar cabeza. Consideró el estado de la nación, donde los debates sobre la igualdad y la justicia seguían dominando los titulares. Sus propias experiencias, aunque dolorosas, no eran únicas en una sociedad que todavía luchaba con el sesgo sistémico. La voz del conductor se abrió paso a través de sus reflexiones cuando la limusina comenzó a disminuir la velocidad. Parece que estamos llegando a un pequeño atasco de tráfico, señor, dijo. Obama asintió en reconocimiento, no particularmente sorprendido. La congestión en la carretera se había espesado, reduciendo el viaje. Una vez suave, aún lento, los autos avanzaban lentamente, sus ocupantes visiblemente frustrados mientras navegaban por el cuello de botella. Obama aprovechó la oportunidad para escanear los alrededores. Las familias estaban sentadas en sus vehículos, los niños estaban inquietos en los asientos traseros y los conductores apoyaban sus bocinas. Impaciencia, la frustración en el aire era palpable, pero la conducta del expresidente permaneció tranquila. Había lidiado con situaciones mucho más caóticas en su vida.
Su equipo de seguridad le había informado anteriormente de se reportaron amenazas menores en el área, pero las descartó confiando en la profesionalidad de su equipo y la buena voluntad general del público. Sin embargo, cuando la limusina casi se detuvo, un estruendo bajo y distante llamó su atención. El sonido fue débil al principio, pero se hizo más fuerte, distinto contra el fondo de bocinas y motores al ralentí. Era el inconfundible rugido de los motores de las motocicletas. Los instintos de Obama se agudizaron de inmediato. Su encuentro anterior pasó por su mente desde el costado de la carretera. Apareció una fila de motocicletas. Era el mismo grupo de motociclistas de la gasolinera. Sus chaquetas de cuero y su comportamiento agresivo eran inconfundibles. Se abrieron paso entre los autos estacionados con facilidad. Sus motores ruidosos llamaron la atención de todos los que estaban atrapados en el tráfico. Los conductores miraban confundidos e inquietos mientras los motociclistas se acercaban a la limusina. El conductor de Obama tensó sus manos agarrando el volante con fuerza. «Señor, son ellos», dijo en voz baja pero auditiva. Obama asintió con calma, haciendo una señal para que el conductor mantuviera la compostura. Los motociclistas ahora directamente detrás de la limusina aceleraron sus motores al unísono creando un ensordecedores y rugientes. Sus risas burlonas y burlas se extendieron por encima del ruido que llegaba a los pasajeros del coche. El equipo de seguridad de Obama que los seguía de cerca en otro vehículo quedó momentáneamente atrapado por el tráfico incapaz de maniobrar rápidamente para intervenir. Los motociclistas se aprovecharon de la situación que rodeaba a la limusina. Uno de ellos, el aparente líder, se acercó a la ventanilla del lado del conductor sonriendo maliciosamente. «Nos volvemos a encontrar, señor presidente», gritó su voz goteando burla. El conductor mantuvo las ventanillas subidas, su mandíbula apretada, mientras los motociclistas continuaban. Obama permaneció en silencio, su mirada firme, mientras evaluaba la situación. El líder del grupo se inclinó más cerca de la ventana, su sonrisa se ensanchó. «Atrapado en el tráfico como todos los demás, ¿en no tan especial ahora eres tú?». Su risa estalló de nuevo haciendo eco en la carretera. Otros conductores, sintiendo la hostilidad, comenzaron a grabar el incidente en sus teléfonos. Obama se dio cuenta de esto y sintió una pizca de seguridad. Si nada más habría evidencia de lo que estaba sucediendo. Aún así, la confianza del motociclista era inquietante y sus palabras se volvieron más hostiles. «No perteneces aquí», gritó uno de los motociclistas golpeando su puño en el techo de la limusina. El sonido reverberó a través del auto. Otro motociclista se unió golpeando el espejo lateral con su guante Handon, haciendo que se rompiera. La agresión del grupo aumentó con cada segundo que pasaba. Sus burlas se convirtieron en intimidación física. Dentro de la limusina, Obama mantuvo la compostura, instruyendo al conductor a permanecer calmado y evitar cualquier movimiento repentino. El equipo de seguridad, todavía atrapado en el tráfico, señaló su intención de intervenir tan pronto como pudieran moverse. Los motociclistas, envalentonados por la falta de resistencia inmediata, comenzaron a dar vueltas alrededor del laberinto de límites de manera más agresiva, acelerando sus motores y gritando insultos. La resolución de Obama permaneció inquebrantable a pesar de la creciente tensión. Sabía que reaccionar emocionalmente solo intensificaría aún más la situación. Los motociclistas claramente buscaban una reacción, algo que pudieran usar para justificar sus acciones, pero los años de experiencia de Obama le habían enseñado el poder de la moderación. Se sentó en silencio, su rostro era una máscara de tranquila determinación incluso cuando la hostilidad afuera alcanzó un punto de ebullición. Mientras los motociclistas continuaban con su postura agresiva, el equipo de seguridad finalmente logró acercarse a través del tráfico. Su presencia pareció disuadir ligeramente a los motociclistas, lo que provocó que algunos de ellos retrocedieran. Sin embargo, la tensión permaneció en el aire, espesa y opresiva. El capítulo se cerró con la limusina finalmente avanzando, pero el encuentro había dejado su marca. La malicia del motociclista fue un recordatorio escalofriante del odio profundamente arraigado que aún existía, una sombra que amenazaba con socavar el progreso que la nación había logrado. El tráfico en la carretera se había ralentizado hasta detenerse por completo. Los bocinazos de los conductores impacientes se mezclaron con el bajo gruñido de los motores, creando una atmósfera de frustración en medio del caos. La limusina que transportaba a Barack Obama permaneció inmóvil rodeada de un mar de autos. El encuentro anterior con los motociclistas en la gasolinera y su aparición posterior habían puesto a todos nerviosos, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de desarrollarse. Un grupo de motociclistas reapareció serpenteando entre los vehículos estacionados con facilidad. Sus motores rugieron como un trueno, atrayendo la atención de cada conductor atrapado en el atasco. Se movían con un propósito y sus chaquetas de cuero tenían insignias agresivas que parecían subrayar su intención. El grupo rápidamente rodeó la limusina acelerando sus motores al unísono para crear un ruido ensordecedor. Su líder, un hombre corpulento con una barba desaliñada, hizo una señal a los demás. Sonrieron y se rieron. Sus caras se iluminaron con malicia. El conductor de Obama miró el espejo retrovisor. Su rostro estaba pálido pero decidido. «Señor, están aquí de nuevo».
dijo con la voz tensa por la tensión dentro del auto. Obama permaneció sereno, sus ojos fijos al frente. Podía sentir el peligro inminente, pero eligió mantener la calma. Razonar impulsivamente podría intensificar aún más la situación. Los motociclistas comenzaron a gritar insultos. Sus voces cortaron la cacofonía del tráfico. ¿Crees que eres mejor que nosotros, eh? Uno de ellos gritó, no eres más que un fraude. Otro golpeó el costado del auto con el puño. El impacto resonó en la cabina. El sonido de Knuckles chocando con el metal era agudo y amenazante. El líder del grupo se bajó de su motocicleta y se acercó a la limusina. Llevaba un bate de béisbol que hizo girar amenazadoramente en su mano. La sonrisa en su rostro se ensanchó cuando golpeó el bate contra las ventanas polarizadas del auto. Vamos, señor presidente, gritó burlonamente, ¿por qué no sale y se une a los verdaderos estadounidenses? Los otros motociclistas gritaron y vitorearon. Sus voces eran una mezcla de odio y burla. El líder levantó el bate y lo dejó caer sobre el espejo lateral rompiéndolo en una lluvia de vidrios. Envalentonado por la falta de represalias inmediatas, otro motociclista tomó su casco y lo estrelló contra la ventana trasera agrietándola. La exhibición agresiva envió una onda de miedo a través de los conductores circundantes, muchos de los cuales comenzaron a grabar el incidente en sus teléfonos dentro de la limusina. El conductor de Obama apretó su agarre en el volante y miró nerviosamente a su pasajero. ¿Qué debemos hacer, señor?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Obama permaneció tranquilo, su tono firme cuando respondió, quédese adentro y mantenga las puertas cerradas. Ayuda. Está en camino, pero los motociclistas no habían terminado, alimentados por su odio y el deseo de provocar, intensificaron su asalto. Otro golpe del bate destrozó una de las ventanas laterales de la limusina, enviando fragmentos de vidrio a la cabina. El ruido era ensordecedor y el aire se llenó con el sonido de vítores y motores revan. Uno de los motociclistas metió la mano por la ventana rota, intentando desbloquear la puerta, pero el conductor reaccionó rápidamente activando la cerradura central. La situación se salió aún más de control cuando el líder apuntó su bate directamente a Obama. El expresidente sentado atrás se preparó cuando el bate golpeó el borde del marco de la ventana. El impacto envió una sacudida a través del auto, y el motociclista afuera estalló en risas envalentonadas. El líder levantó el bate nuevamente y golpeó más fuerte, esta vez golpeando a Obama en el hombro a través del vidrio roto. La fuerza del golpe hizo que se desplomara en su asiento perdiendo momentáneamente el conocimiento. El ataque envió ondas de choque a través de la multitud de espectadores. Los conductores tocaron sus bocinas en protesta, algunos gritaron a los motociclistas que se detuvieran, algunos valientes transeúntes incluso intentaron acercarse a la escena, pero la postura agresiva del motociclista los mantuvo a raya. El equipo de seguridad atrapado unos pocos autos detrás trabajó frenéticamente para abrir se paso a través del tráfico. Sus sirenas aullaron, pero la carretera atascada les impidió llegar a la limusina a tiempo. Sintiendo la creciente atención y la inminente llegada de la policía, los motociclistas decidieron huir, aceleraron sus motores y aceleraron dejando atrás una escena de caos y destrucción. La limusina, con sus ventanas destrozadas y la carrocería abollada, era un testimonio sombrío de la violencia que acababa de ocurrir en el interior. El conductor evaluó rápidamente la condición de Obama, aliviado de encontrarlo con vida, pero visiblemente conmocionado cuando finalmente llegó el equipo de seguridad. Rodearon el vehículo y comenzaron a coordinar los siguientes pasos. Se llamó a los servicios de emergencia y en cuestión de minutos, los paramédicos estaban en la escena atendiendo las heridas de Obama. Aunque consciente de nuevo parecía desorientado pero decidido a restar importancia a la gravedad de su condición. Estoy bien, insistió en que su voz estuviera tranquila a pesar de las circunstancias. El ataque había dejado su marca no solo física sino emocionalmente mientras la limusina dañada era escoltada lejos. Los videos grabados por transeúntes comenzaron a circular en las redes sociales. Las imágenes de un expresidente bajo asalto encendieron indignación en todo el país. El capítulo terminó con una mezcla de ira conmocionante y una creciente determinación entre el público para responsabilizar a los perpetradores. El ataque fue más que un acto de violencia, fue un recordatorio escalofriante del prejuicio y el odio que aún persistían en las sombras de la sociedad. Las secuelas del ataque a Barack Obama enviaron ondas de choque a todo el país. La limusina dañada fue escoltada a un lugar seguro por su equipo de seguridad y los equipos médicos de emergencia trabajaron rápidamente para garantizar el bienestar del expresidente, aunque visiblemente conmocionado y cuidando un hombro magullado por el golpe que había recibido. Obama se mantuvo estoico, su comportamiento tranquilo y sereno contrarrestó la gravedad del incidente que ahora estaba en los titulares de todo el mundo. Cuando las imágenes capturadas por los transeúntes comenzaron a circular en las redes sociales, la protesta pública se hizo más fuerte. Los videos mostraban
A los motociclistas rompiendo las ventanas de la limusina, el líder golpeando con un bate a Obama y la posterior fuga de la pandilla. Los hashtags condenando el ataque y exigiendo justicia fueron tendencia mundial, las imágenes sirvieron como evidencia irrefutable de la violencia descarada y la agresión alimentada por el odio. Las agencias policiales iniciaron de inmediato una investigación a gran escala, los oficiales revisaron los videos, mejoraron y analizaron cada cuadro para identificar al sospechoso. Los testigos del atasco de tráfico, muchos de los cuales habían grabado el incidente en sus teléfonos, se presentaron con testimonios, cada relato pintó la misma imagen, un asalto coordinado y deliberado, impulsado por el odio y el prejuicio. La detective Laura Harris, asignada para dirigir la investigación, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa. Este fue un acto de violencia no provocado e inaceptable contra uno de los líderes más respetados de nuestra nación, afirmó firmemente. Que estamos utilizando todos los recursos disponibles para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia en el hospital. Obama se sometió a un examen médico completo, las lesiones no pusieron en peligro su vida, pero el peso emocional del evento fue claro. Los miembros de su familia, junto con amigos cercanos y colegas, se reunieron para apoyarlo a pesar de su visible preocupación. Obama los tranquilizó con su característica resiliencia. Esto no se trata de mí, dijo, que se trata de abordar los problemas más profundos que permitieron que esto sucediera. Mientras tanto, la policía identificó a los miembros clave de la pandilla de motociclistas a través de la evidencia en video y pistas del público. El líder, conocido por el nombre de la calle Gris, era una figura notoria en el área con un historial de incitación a la violencia y promoción de ideologías extremistas. Sus asociados eran igualmente infames por su participación en crímenes de odio y otras actividades ilegales a nivel nacional. Se inició una cacería humana. Los oficiales allanaron varios lugares vinculados a la pandilla. Se encontraron armas, motocicletas y documentos incriminatorios. Cada redada acercó a las autoridades a la detención de los perpetradores. El apoyo público a la investigación fue abrumador y los ciudadanos proporcionaron pistas e información. La indignación trascendió las afiliaciones políticas y unió a las personas en su demanda de rendición de cuentas. La cobertura mediática del ataque se intensificó. Los presentadores de noticias destacaron la naturaleza simbólica del incidente y lo calificaron de asalto directo a los valores de igualdad y democracia. Los analistas debatieron las implicaciones más amplias de tales actos de odio, mientras que los líderes de los derechos civiles pidieron esfuerzos renovados para combatir el prejuicio sistémico. Obama, ahora dado de alta del hospital, se dirigió a la nación desde un lugar seguro. Su discurso fue tranquilo pero poderoso y resonó con millones. Lo que sucedió fue un duro recordatorio del trabajo que aún debemos hacer como sociedad. Comenzó. El odio y la violencia no tienen lugar en Estados Unidos. Debemos unirnos no solo para responsabilizar a los responsables, sino para abordar las raíces de tal odio. Sus palabras fueron recibidas con elogios generalizados. Las redes sociales se iluminaron con mensajes de apoyo y se organizaron manifestaciones en todo el país para condenar los crímenes de odio. El ataque a Obama se convirtió en un grito de guerra para la unidad y el cambio reavivaron las discusiones sobre la importancia de la diversidad y el respeto. La investigación llegó a un punto de inflexión cuando la policía localizó a Gris y su pandilla escondidos en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La operación para detenerlos fue rápida y precisa. Los oficiales rodearon el edificio usando gas lacrimógeno y maniobras tácticas para asegurarse de que los motociclistas no tuvieran oportunidad de escapar después de un tenso enfrentamiento. Gris y sus asociados fueron detenidos. El arresto fue un momento de triunfo para la policía y la noticia pública de la captura se difundió rápidamente provocando alivio y celebración. Los motociclistas fueron acusados de múltiples delitos, incluidos asalto, destrucción de propiedad y crímenes de odio. Los fiscales prometieron buscar las penas máximas, enfatizando la necesidad de enviar un mensaje fuerte contra actos como el capítulo. Llegó a su fin. El enfoque cambió de las consecuencias inmediatas del ataque a las lecciones más amplias que subrayó. El país observó cómo comenzaba el proceso judicial y muchos lo vieron como una oportunidad para enfrentar los problemas persistentes de odio y prejuicio, aunque las cicatrices del incidente permanecieron. La resiliencia de Obama y la respuesta pública sirvieron como testimonio de la perdurabilidad. Espíritu de unidad y justicia. Los arrestos de Gris y su pandilla marcaron el comienzo de un proceso legal intensivo. La policía armada con la abrumadora evidencia de videos, testimonios de testigos y materiales confiscados durante las redadas presentó un caso sólido al fiscal de distrito. Los medios continuaron siguiendo cada detalle, manteniendo la atención de la nación fija en el juicio que prometía ser un caso histórico al abordar la violencia motivada por el odio en los días posteriores al
Arresto. La sala del tribunal se convirtió en un punto focal para el sentimiento público. Multitudes se reunieron afuera portando carteles exigiendo justicia y coreando consignas contra los crímenes de odio. Organizaciones de derechos civiles organizaron manifestaciones pacíficas enfatizando la necesidad de un cambio sistémico. La atmósfera estaba cargada con el caso sirviendo como un punto de inflamación para discusiones más amplias sobre el racismo y la igualdad en los Estados Unidos. Dentro de la sala del tribunal, el juicio se desarrolló con un escrutinio intenso. La fiscalía abrió con una declaración poderosa que describía la naturaleza premeditada del ataque y su clara base en el odio racial. Detallaron los eventos que llevaron al asalto presentando imágenes de video que mostraban las acciones de los motociclistas y su retórica de odio. Las grabaciones capturaron el ataque deliberado de la pandilla a Obama, su uso de insultos y la violenta escalada que siguió. Se llamó a testigos al estrado, incluidos conductores que habían quedado atrapados en el atasco de tráfico durante el ataque. Sus testimonios pintaron una imagen vívida del caos y el terror que se desarrolló. Muchos describieron a los motociclistas como agresivos y coordinados sin ninguna provocación para sus acciones más allá de su hostilidad hacia Obama. Un testigo, una mujer joven que había grabado todo el incidente en su teléfono, se convirtió en una figura clave en el juicio. Su material claro y condenatorio fue reproducido en la corte sin dejar ninguna duda sobre la culpabilidad de la pandilla. Sin embargo, la defensa intentó cambiar la narrativa. Argumentaron que las acciones del motociclista fueron un arrebato espontáneo alimentado por la frustración en lugar de un crimen de odio premeditado. Afirmaron que la pandilla no había tenido la intención de dañar personalmente a Obama y que la violencia fue una desafortunada escalada de emociones. El abogado de Grease trató de pintarlo como una figura incomprendida, argumentando que su origen problemático y su educación difícil influyeron en su comportamiento, hasta que la fiscalía contrarrestó estos argumentos decisivamente. Trajeron expertos que analizan la historia y la ideología de la pandilla vinculándolos a un patrón de incidentes con motivaciones raciales. Las publicaciones en las redes sociales y los mensajes de texto de los motociclistas revelaron un odio profundo hacia las minorías con amenazas explícitas dirigidas a figuras públicas, incluido Obama. Estos hallazgos desmantelaron las afirmaciones de la defensa y resaltaron la intención de la pandilla. A medida que avanzaba el juicio, la nación observó de cerca el discurso público, se expandió más allá de la sala del tribunal con los medios de comunicación, presentando paneles y debates sobre las causas fundamentales de los crímenes de odio. Activistas y líderes comunitarios usan el momento para abogar por una legislación más fuerte y programas educativos para combatir los prejuicios. El ataque a Obama se convirtió en un símbolo de los desafíos persistentes que enfrentan las comunidades marginadas y la necesidad de acción colectiva. Obama mismo fue llamado a testificar, un momento que tuvo un peso inmenso. Al entrar a la sala del tribunal, fue recibido por una ovación de pie de la audiencia. Su testimonio fue medido y elocuente, reflejando su compromiso de toda la vida con la justicia y la igualdad. Relató los eventos de ese día con claridad, enfatizando la importancia de abordar no solo a los individuos responsables, sino también los problemas sociales que permitieron que tal odio prosperara. No busco venganza. Obama dijo que su voz era firme pero tranquila. Lo que espero es que se rindan cuentas, no solo por estos individuos, sino por un sistema que permite que el odio persista. Debemos aprender de esto y asegurarnos de que nadie, independientemente de su origen racial o creencias, tenga que soportar lo que yo pasé. Sus palabras resonaron profundamente tanto dentro de la sala del tribunal como en todo el país. Sirvieron como un recordatorio de las apuestas más amplias en juego, transformando el juicio de un caso sobre un ataque individual a un llamado a reflexión y reforma social. El juicio llegó a su clímax cuando el jurado deliberó sobre los cargos. La fiscalía había buscado condenas por múltiples cargos, incluyendo asalto, destrucción de propiedad y crímenes de odio. La defensa había luchado para reducir la severidad de los cargos, pero la evidencia presentada dejó poco espacio para la duda. Después de horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Grease y su pandilla fueron declarados culpables de todos los cargos principales. El anuncio fue recibido con vítores fuera del juzgado, donde los partidarios de Justice habían estado esperando ansiosamente. El juez reconoció la gravedad del caso y dictó sentencias severas, enfatizando la necesidad de sentar un precedente contra la violencia impulsada por el odio. El capítulo cerró con un sentido de resolución y triunfo, mientras que las condenas llevaron a Justice a la situación inmediata. El impacto más amplio del juicio continuó repercutiendo en la sociedad. Las conversaciones sobre el racismo, la responsabilidad y la importancia de oponerse al odio cobraron un impulso renovado. La resiliencia de Obama y el apoyo inquebrantable del público sirvieron como un poderoso testimonio de la fuerza de la unidad frente a la división. La sentencia de Grease y su pandilla marcó un momento crucial en el caso y el discurso social más amplio que había encendido. La decisión del juez de imponer severas sanciones a los motociclistas envió un mensaje claro de que los actos de odio y violencia no serían tolerados. Grease recibió una larga pena de prisión, al igual que su cómplice más cercano,
Mientras que otros miembros de la pandilla enfrentaban sentencias significativas por sus roles en el ataque, la sala del tribunal estalló en aplausos de la galería pública cuando se anunciaron las sentencias, lo que indica una sensación de justicia lograda en los días posteriores a la sentencia. Los medios continuaron amplificando la historia, comentaristas y activistas elogian el veredicto como una victoria para la rendición de cuentas, pero también enfatizan que fue solo el comienzo. En todo el país se organizaron manifestaciones y eventos para honrar la resiliencia de Barack Obama y crear conciencia sobre la persistencia de los crímenes de odio. Los grupos de derechos civiles usan el impulso para presionar por medidas legislativas más fuertes para combatir el racismo sistémico y prevenir similares en el futuro. Obama, el estadista, se dirigió al público una vez más, esta vez desde un escenario frente a una gran multitud reunida en Washington, D.C. La atmósfera era eléctrica, llena de personas de todos los orígenes, unidos por un compromiso compartido con la justicia y la igualdad. Obama se paró frente a ellos, su presencia tan imponente como siempre, su voz firme y constante. Hemos visto que se hace justicia en un tribunal. Él comenzó, pero nuestro trabajo no termina allí. La justicia no se trata solo de responsabilizar a las personas, se trata de cambiar los sistemas y las mentalidades que permiten que el odio se arraigue y florezca. Este momento es un llamado a la acción para todos nosotros. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia. Habló sobre la importancia de la educación y el desmantelamiento de los prejuicios, la necesidad de programas comunitarios para fomentar la comprensión y el papel del liderazgo en dar un ejemplo de inclusión. También enfatizó el poder de la unidad, contando cómo personas de todos los ámbitos de la vida se habían unido a raíz del ataque para oponerse al odio. Cuando concluyó su discurso, la multitud estalló en vítores y aplausos, su energía un reflejo de la esperanza y determinación que sus palabras habían inspirado. El evento fue transmitido en vivo llegando a millones de personas en todo el mundo. Las plataformas de redes sociales se iluminaron con mensajes de apoyo, solidaridad y llamados a continuar la lucha contra el odio. Mientras tanto, la historia del ataque y sus consecuencias comenzaron a cobrar vida propia. Los cineastas y escritores expresaron interés en documentar los eventos, viéndolo como una oportunidad para arrojar luz sobre los problemas más amplios del racismo y la resiliencia. Las instituciones educativas incorporaron el caso en sus discusiones sobre los derechos civiles, usándolo como un ejemplo moderno de los desafíos y triunfos en la lucha por la igualdad. Los motociclistas, ahora tras las rejas, enfrentan la realidad de sus acciones. Para muchos, la severidad de sus sentencias sirvió como un duro recordatorio de las consecuencias del odio. Grease, el líder INI, permaneció desafiante, negándose a mostrar remordimiento, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, surgieron informes de que había comenzado a involucrarse con programas penitenciarios destinados a abordar los prejuicios y promover la rehabilitación. Si su cambio de opinión fue genuino o simplemente una respuesta a sus circunstancias, aún estaba por verse. Para Obama, el incidente se convirtió en otro capítulo en su viaje de toda la vida como defensor de la justicia y la igualdad. A pesar del costo físico y emocional del ataque, continuó reuniéndose con líderes comunitarios, formuladores de políticas y ciudadanos comunes para discutir formas de avanzar su mensaje. Se mantuvo consistente. El camino hacia una sociedad más inclusiva y justa requería perseverancia, empatía y un compromiso colectivo para oponerse al odio. Cuando el capítulo llegó a su fin, la nación reflexionó sobre él. Impacto de los eventos. El ataque, aunque profundamente preocupante, había provocado una ola de conciencia y acción. Destacó la resiliencia de un líder que había enfrentado el odio con dignidad y el poder de una comunidad unida para exigir y lograr justicia. Las cicatrices dejadas por el incidente sirvieron como un recordatorio del trabajo que aún queda por hacer, pero también simbolizaron la fuerza que se puede encontrar al superar la adversidad juntos. Las secuelas del juicio y la sentencia dejaron un profundo impacto en la nación. El ataque a Barack Obama, la condena de su perpetrador y la protesta pública resultante se convirtieron en un punto de inflexión en la lucha en curso por la justicia y la igualdad en todo el país. La gente reflexionó sobre los problemas sociales más profundos que el incidente había expuesto y muchos lo tomaron como un llamado a la acción. Barack Obama, ahora completamente recuperado, permaneció al frente del diálogo. Su respuesta calmada y mesurada al ataque lo elevó aún más a los ojos del público, solidificando su reputación como un símbolo de resiliencia y liderazgo moral. Invitaciones para hablar en eventos, universidades y foros inundaron su oficina. Sin embargo, Obama eligió para abordar estas oportunidades con un propósito, centrándose en fomentar la comprensión y abordar las causas fundamentales del odio y la violencia. Una de sus primeras apariciones públicas después de la sentencia fue en un centro comunitario en Chicago, donde habló con un grupo diverso de jóvenes. Compartió su perspectiva sobre el ataque no como un acto aislado de odio, sino como parte de un desafío más grande que enfrenta la sociedad. Alentó a la audiencia a tomar un papel activo en la configuración de un futuro mejor, enfatizando la importancia de la educación, la empatía y la lucha contra la injusticia. Esta no es solo mi historia.
Obama le dijo a la multitud atenta, esta es una historia sobre todos nosotros, se trata de lo que elegimos tolerar, lo que elegimos oponernos, y cómo nos tratamos unos a otros. El poder de cambiar el mundo no está en manos de unos pocos líderes, sino en las decisiones que cada uno de nosotros toma todos los días. Sus palabras resonaron profundamente, provocando debates e inspirando a muchos a tomar medidas. Los grupos comunitarios comenzaron a organizar iniciativas para abordar los prejuicios y promover el diálogo entre poblaciones diversas. Las escuelas incorporaron programas destinados a enseñar tolerancia e inclusión. Los gobiernos locales aprobaron resoluciones condenando los crímenes de odio y comprometiéndose a tomar medidas más contundentes contra la discriminación. Mientras tanto, los motociclistas que habían orquestado el ataque permanecieron tras las rejas. Los medios de comunicación informaron ocasionalmente sobre su tiempo en prisión, donde algunos de ellos se habían inscrito en programas de rehabilitación diseñados para desafiar sus prejuicios profundamente arraigados. Se decía que Grease, el líder de la pandilla, había mostrado signos de remordimiento, aunque los escépticos cuestionaron su sinceridad. Aún así, la existencia misma de estos programas y la voluntad de los condenados de participar resaltaron el potencial de cambio incluso en los individuos más endurecidos. Los esfuerzos de Obama se extendieron más allá de los discursos y las apariciones públicas, trabajó en estrecha colaboración con los legisladores para proponer nuevas políticas destinadas a combatir los crímenes de odio y mejorar la policía comunitaria. Su defensa jugó un papel importante en la introducción de un proyecto de ley bipartidista que buscaba aumentar la financiación para la educación sobre los derechos civiles y establecer penas más severas para la violencia por motivos raciales. El proyecto de ley, inspirado en parte por la respuesta pública al ataque, ganó un amplio apoyo y finalmente se convirtió en ley. Con el tiempo, el incidente se convirtió en un momento crucial en el movimiento de derechos civiles más amplio. Los documentales, libros y artículos narraron los eventos usándolos para explorar las complejidades del racismo moderno y el poder de la acción colectiva. El papel de Obama en convertir un momento de dolor en una oportunidad de crecimiento y unidad fue ampliamente elogiada, y su ejemplo inspiró a muchos otros a hablar en contra del prejuicio en sus propias comunidades. El capítulo concluyó con una sensación de esperanza y progreso. Las cicatrices del ataque permanecieron tanto literales como figurativas, pero sirvieron como recordatorios de la fuerza que podría surgir de la adversidad. El mensaje de unidad y resiliencia de Obama había provocado un movimiento que demostraba que incluso frente al odio, los valores de igualdad y justicia podían prevalecer. La nación, aunque todavía lidiaba con sus desafíos, avanzó con un renovado sentido de propósito y determinación. Unida en su compromiso de crear un futuro mejor para todos, el poder de la resiliencia y la unidad ha demostrado una vez más ser más fuerte que el odio. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta historia? Comparta sus opiniones en los comentarios y háganos saber cómo habría reaccionado. No olvide dar me gusta y suscribirse para obtener más historias poderosas como esta.